Estas son las 5 noticias más importantes de hoy, 12 de diciembre. Trump interceptará más buques de Venezuela. Según la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos se estaría preparando para interceptar más buques que transportan petróleo venezolano, tras incautar una embarcación el miércoles, según informaron este 11 de diciembre. Esta última acción estadounidense ha puesto alerta a armadores, operadores y agencias marítimas involucradas en el transporte de crudo venezolano. Y muchos están reconsiderando si zarparán de aguas venezolanas en los próximos días, según fuentes navieras. El gobierno venezolano afirmó esta semana que la incautación estadounidense constituyó un robo. Al ser preguntada sobre si la administración Trump planeaba más incautaciones de buques, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, declaró a la prensa que no haría declaraciones sobre futuras medidas, pero que Estados Unidos continuará aplicando las políticas de sanciones del líder republicano. Liberan a Kilman Abrego García en Estados Unidos. El migrante salvadoreño Kilman Abrego García fue liberado este jueves de la custodia del Servicio de Inmigraciones y Control de Aduanas tras una orden de una jueza federal. La jueza del distrito, Paula Sinis, aseguró que desde su regreso de la detención ilegal en El Salvador, Abrego García ha sido detenido nuevamente sin la debida autorización legal. Por esta razón, el tribunal concede la petición de Abrego García para su liberación inmediata de la custodia del ICE, dado que Abrego García ha estado detenido por ICE para llevar a cabo una deportación a un tercer país sin una orden de deportación legal. Su solicitud de liberación es procedente. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, criticó duramente la orden de Sinis y sugirió que el gobierno la apelara. Esto es activismo judicial descarado por parte de una jueza nombrada por Obama, dijo McLaughlin. Esta orden carece de fundamento legal válido y seguiremos luchando contra ella con todas nuestras fuerzas en los tribunales. Lluvias en Washington y Canadá causan preocupación. Días de lluvias torrenciales en el estado de Washington causaron inundaciones históricas que han dejado a familias atrapadas en los tejados, cubrieron puentes y arrancaron al menos 2 casas de sus cimientos. Los expertos advirtieron que las inundaciones previstas para el viernes podrían ser catastróficas. La mayoría de ríos desde la frontera de Canadá hasta el sureste de Washington se encuentran en una fase de inundación. Se prevé que varios superen récords de agua como el río Skagit, que podría exceder la inundación de 1990 cuando su caudal subió 1.2 metros. La Guardia Nacional del Estado de Washington ha sido activada, así como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército para ayudar en evacuaciones tras las inundaciones de áreas rurales. Unas 75,000 personas están en riesgo de inundación en el condado de Skagit, por lo que las autoridades mantienen una alerta de posible evacuación. Tailandia disuelve parlamento. El primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul disolvió el parlamento este viernes, 3 meses después de asumir el cargo y en medio de los enfrentamientos fronterizos con Camboya, que dejaron una veintena de muertos y más de 500,000 de desplazados. Aunque ya había prometido disolver el parlamento, no se esperaba que tomara la decisión hasta después de Navidad. Según la Gaceta Real, que citó un informe del primer ministro, la medida se tomó por los múltiples retos con los que ha de lidiar el gobierno mayoritario, incapaz de administrar los asuntos de Estado de forma eficiente y estable. Durante su investidura, Anutin había prometido convocar a elecciones anticipadas en un plazo de 4 meses, pero la intensificación de la crisis política y las presiones parlamentarias aceleraron el calendario. Con el Congreso ahora disuelto, Tailandia se prepara para una nueva contienda electoral en un escenario marcado por la incertidumbre y la persistente tensión con su vecino Camboya.
Kast y Jara cierran campaña en Chile. A 3 días del balotaje presidencial en Chile, los dos candidatos, el ultraderechista José Antonio Kast y la izquierdista Janet Jara, cerraron sus campañas apelando a la seguridad, la principal preocupación del electorado. Kast escogió cerrar su campaña enfocada en seguridad, economía y control migratorio, en Temuco, en la región de la Araucanía, donde lanzó el pasado septiembre su tercera candidatura presidencial. El republicano, en un discurso confiado en el triunfo, reiteró su amenaza a los migrantes en situación irregular de que les quedan 90 días para abandonar el país y a los prófugos de la justicia. En tanto, Jara despidió su campaña en la región de Coquimbo, a unos 460 kilómetros al norte de Santiago, uno de sus bastiones electorales. Sonriente y vestida con un traje color azul cielo, la candidata de la izquierda se subió a la tarima para dar un discurso en el que resaltó sus logros como exministra del Trabajo del gobierno de Boric, como la reforma de pensiones y la reducción de la jornada laboral. Pidió defender los derechos sociales, prometió mano firme y determinada para combatir la delincuencia, el narcotráfico y la corrupción, y habló de las desigualdades en el país. Estas fueron las claves del mediodía de hoy, 12 de diciembre. Si quieres estar siempre informado, suscríbete, activa las notificaciones y comparte este resumen con quienes también necesitan entender el mundo sin perder el tiempo.